Desde que Ucrania se metió en el territorio ruso de Kursk, ha pasado algo que ni te lo crees. Los soldados rusos se están rindiendo en masa, y lo más flipante es que algunos hasta se están ofreciendo para luchar con los ucranianos contra su propio país, Rusia. Esto es justo lo contrario de lo que Putin quería, ¿eh? Ver a sus tropas, que se suponía que eran fieles y leales, traicionando a su patria y pasándose al bando enemigo. Las cifras exactas de cuántos se han rendido son un misterio, pero los ucranianos dicen que ya van por los cientos. La mayoría de los medios calculan que entre 1000 y 2000 soldados han bajado las armas hasta la fecha de este vídeo. El número exacto no lo sabemos, pero lo que está clarísimo es que estamos viendo a mogollón de tropas rusas rindiéndose. Algo que ha sido corroborado por múltiples fuentes con fotos y vídeos más claros que el agua. De hecho, podría ser que el número de soldados rusos que se han rendido sea más alto que el de los propios soldados ucranianos que están ahí para recibir su rendición. Y algunos dicen que muchos más soldados rusos han preferido retroceder o rendirse ante los ucranianos que enfrentarse a ellos en combate. Esto deja clara una diferencia tremenda entre los soldados rusos y los ucranianos. Porque cuando Rusia invadió Ucrania, los ucranianos lo dieron todo y no se rindieron ni para atrás. En aquel momento, tanto soldados como civiles ucranianos se plantaron a defender su tierra con valentía, aunque estaban en desventaja numérica y con menos recursos y sabían que se enfrentaban a una de las mayores potencias militares del mundo, no les tembló el pulso. Esa amenaza enorme y las atrocidades que se cometieron solo sirvieron para que los ucranianos se pusieran más cabezones. Estaban luchando por algo muy personal, la defensa de su propio hogar. Para los soldados ucranianos, esta guerra no es solo una lucha por sobrevivir, sino por proteger a sus familias, sus casas y su identidad nacional. Ese sentido de propósito les daba una fuerza brutal, tanto a los soldados como a los civiles, que veían la resistencia no solo como una cuestión de vida o muerte, sino como un deber. En los primeros días de la invasión rusa, miles de civiles se lanzaron a apoyar el esfuerzo de guerra. Muchos se alistaron en las fuerzas de defensa territorial, se armaron y recibieron un entrenamiento básico para proteger sus barrios. Otros se dedicaron a levantar barricadas, a hacer cócteles Molotov y organizar refugios. Los ucranianos usaron tácticas de guerrilla, su conocimiento del terreno y la inteligencia local para compensar su inferioridad militar. Resistieron como campeones en ciudades clave como Kiev y Kharkov, frenando el avance ruso e infligiendo pérdidas que los rusos no se esperaban. Esta es solo una de las razones por las que Ucrania ha podido avanzar tan fácilmente cuando invadieron Rusia, capturando más de 1000 kilómetros cuadrados y 74 pueblos solo en la primera semana de combate, según los oficiales ucranianos. Mucho más de lo que Rusia consiguió tomar en Ucrania durante todo el año anterior. Otro factor que empujó a los ucranianos a resistir hasta el final es que rendirse significaba la muerte, o algo mucho peor. Se ha hablado de que hombres ucranianos en edad militar o simplemente sospechosos de ser combatientes fueron ejecutados por las fuerzas rusas. Los prisioneros de guerra ucranianos capturados por Rusia suelen contar historias de malos tratos y hambre. Las fotos y vídeos de prisioneros desnutridos y los relatos de ejecuciones sumarias avivan la furia y la determinación entre los ucranianos de no rendirse. Saben que, si son capturados, pueden enfrentarse a un sufrimiento terrible, por lo que prefieren luchar hasta el final. Estas acciones, que parecen ser parte de una campaña de terror para romper el espíritu de la resistencia, solo han servido para que los ucranianos se empecinen aún más en proteger a sus familias y comunidades. Este fenómeno de rendiciones masivas de soldados rusos es un marrón gigante para Moscú, porque cuantas más tropas rusas deciden rendirse en lugar de luchar, más probable es que otras hagan lo mismo cuando se encuentren con ucranianos. Y cuanto más avanza Ucrania en territorio ruso, más parece que los soldados rusos pierden las ganas de pelear, que es justo lo contrario de lo que cabría esperar. El deseo de rendirse entre las tropas rusas es tan fuerte que ya circulan rumores muy creíbles sobre un batallón ruso que se cargó tanto a su comandante como a su segundo al mando, que les habían ordenado luchar para poder rendirse en su lugar a Ucrania. Puede que sea parte del plan maestro de Putin de ajedrez en 3 dimensiones para infiltrar a sus tropas en las líneas ucranianas,
O puede que sea justo lo que parece, que los soldados rusos no quieren pelear contra los ucranianos. Y esto está convirtiéndose rápidamente en una narrativa que el Kremlin ya no puede controlar. En el pasado, para manejar situaciones como esta, Rusia ha recurrido a estrategias bastante duras. Para evitar que los soldados se deserten en Ucrania, Rusia ha implementado medidas brutales. Una de las tácticas más extremas ha sido el uso de unidades de bloqueo, tropas que se colocan detrás de las líneas del frente. Su misión es vigilar a los soldados rusos y disparar a cualquiera que intente escapar o retroceder sin órdenes. Además, hay informes de ejecuciones sumarias de soldados acusados de deserción o insubordinación. Estas acciones extremas se utilizan para dar ejemplo y meter miedo a los demás soldados, manteniendo la disciplina a base de terror. Esta estrategia refleja el nivel de desesperación y la dureza de las operaciones militares rusas, intentando evitar que la moral, ya tocada, se hunda aún más. Pero también expone las tensiones internas y el desgaste dentro de las filas rusas. Pero, en este caso, el Kremlin está flipando porque esas estrategias ya no parecen funcionar ni de coña. Antes, cuando pillaban a soldados rusos en territorio ucraniano, el ejército ruso se montaba su película y decía a muchas de sus familias que habían muerto en combate en lugar de haber sido capturados. Llegaron incluso al punto de entregar restos falsos que las familias enterraban sin rechistar. Esto era para que la peña no presionara al gobierno ruso a negociar la liberación de los prisioneros. Y funcionó, hasta que Ucrania pilló el truco y los soldados rusos capturados empezaron a hacer llamadas a sus casas. Varias madres y esposas recibieron llamadas de sus hijos y maridos que pensaban que habían enterrado hace meses, ya que el gobierno les había dicho que eran una causa perdida. Muchos de estos soldados hasta dieron entrevistas en vídeo diciendo que los trataban mejor sus captores ucranianos que sus propios generales rusos. Tenían más comida, mejores condiciones de vida y un respeto general por sus vidas que no tenían en su propio ejército. No es de extrañar, ya que Ucrania estaba dispuesta a tratarlos con dignidad mientras su propio gobierno los daba por muertos. Así que no es raro que Rusia no quisiera que estos tíos volvieran a casa. Como los casos estaban desperdigados por todo el país, Rusia intentó silenciar a las familias afectadas para mantener el control de la narrativa en el frente doméstico. Amenazaron a madres y esposas con el talego si hacían declaraciones públicas o protestaban, y esas mujeres bajaban la cabeza porque no tenían a sus maridos e hijos cerca para defenderlas. Ucrania tomó nota y está haciendo lo mismo con los soldados recién capturados en territorio ruso. Los ponen en vídeo de inmediato y les dejan llamar a sus casas, donde muchos ya están pidiendo ser intercambiados por prisioneros ucranianos. Imaginamos que esto está montando un buen follón en Moscú y San Petersburgo, de donde vienen muchos de estos soldados capturados, y donde sus números son demasiado grandes como para ser ignorados o barridos bajo la alfombra. Y el hecho de que vengan de Moscú y San Petersburgo también explica por qué estos soldados fueron capturados tan fácilmente. La mayoría son chavales de 18 a 21 años cumpliendo el servicio militar obligatorio, en una zona que se suponía estaba lejos del frente. Estos tíos no querían alistarse en el ejército, pero les obligaron, y encima con un entrenamiento penoso. Mientras todo estaba tranquilo, seguro que se sentían orgullosos de vestir el uniforme y cumplir con su deber. Pero cuando empezó la lucha de verdad, no es ninguna sorpresa que prefirieran rendirse antes que meterse en una pelea inútil. Mira, durante años, Rusia ha tenido diferentes segmentos en su ejército. El primer segmento está compuesto por los que consideran desechables, los que más a menudo ponen en la primera línea, generalmente tíos sin familia o de regiones menos importantes. Los sacan de sitios como las prisiones o las profundidades de Siberia, con poca conexión con el mundo exterior. El segundo segmento lo forman los que tienen más probabilidades de ser colocados en tareas logísticas de retaguardia o en seguridad, lejos del frente. Son hombres que vienen de zonas más visibles como Moscú y San Petersburgo, donde tienen familia que podría montar un pollo público. Desde que Putin llegó al poder, existía un acuerdo no escrito de que el Kremlin podía meterse en cualquier asunto internacional, siempre y cuando las poblaciones de Moscú y San Petersburgo no fueran afectadas.
Este pacto mantenía el régimen de Putin, ya que incluso en un régimen dictatorial necesitas cierto apoyo popular. Ese acuerdo se rompió cuando se decretó la movilización parcial el 21 de septiembre de 2022. Los reclutas que se están rindiendo y fueron capturados en territorio ruso pertenecen a este segundo segmento, de regiones visibles. Los mandaron a proteger una zona que se suponía segura. Con hasta 2.000 de estos hombres ahora capturados bajo control ucraniano y llamando a casa pidiendo ayuda, la situación probablemente pronto llegará a un punto en el que la narrativa ya no podrá ser controlada tan fácilmente por el Kremlin. De hecho, puede que ese punto ya se haya alcanzado. Pero hay otro factor que ha llevado a esta sorprendente escala de rendiciones de soldados rusos en la invasión ucraniana de Kursk: las unidades de bloqueo, o, en este caso, la falta de ellas. En vídeos anteriores, mostré cómo los soldados rusos eran forzados a atacar posiciones ucranianas y a luchar en situaciones desesperadas. Y como ya he mencionado antes, se utilizaban las llamadas unidades de bloqueo. Estas unidades de bloqueo estaban compuestas por soldados rusos que apuntaban sus armas a las espaldas de sus propios hombres, impidiéndoles retroceder. Y muchas de estas unidades de bloqueo estaban formadas por voluntarios chechenos, que se pavoneaban en las redes sociales, ganándose el apodo de los batallones TikTokers. Estas unidades chechenas de bloqueo iban de chulitos y confiados, porque podían desviar los ataques lejos de sus posiciones, forzando a los más pringados a luchar mientras ellos se quedaban en una relativa seguridad. Esa táctica les funcionaba de puta madre cuando los ucranianos solo se defendían. Pero ahora que las fuerzas ucranianas están avanzando de frente en la frontera de Kursk, los chechenos ya no tienen esa sensación de control ni de seguridad en sus posiciones. Y en lugar de cortar la retirada de los soldados, ellos mismos han salido por patas. A lo mejor, las propias unidades de bloqueo fueron ordenadas por el Kremlin a pirarse, para evitar que, si los ucranianos los capturaban, confesaran que estaban pegando tiros a los reclutas rusos de Moscú o San Petersburgo, lo cual habría montado un escándalo del copón si un vídeo así se filtrara. Sea como sea, con la ausencia de esas unidades para forzarles a luchar, con un entrenamiento de mierda y equipo que brilla por su ausencia, los reclutas no tenían ni un solo motivo para no rendirse. Ucrania haría bien en seguir ofreciéndoles a estos chavales una vida mejor que la que tenían en casa como parte de su propaganda, para demostrar a otros soldados rusos que rendirse no tiene nada de malo y que no hay por qué tirar sus vidas a la basura. Hay muchísimas otras razones por las que los soldados rusos elegirían rendirse en lugar de seguir luchando, si se les diera la oportunidad. En vídeos anteriores ya hablé de la corrupción sistémica en el ejército ruso, que ha resultado en una falta de alimentos y equipos en condiciones, y ha creado una cultura militar en la que muchos soldados están ahí por la pasta y no por la patria o sus colegas. Otros soldados están ahí solo porque les han prometido un buen pellizco de dinero, algo que no te anima mucho a seguir luchando cuando te enfrentas a la primera posibilidad seria de palmarla. Puedes aceptar dinero cuando crees que tienes alguna posibilidad de salir vivo, pero todo cambia cuando te encuentras cara a cara con los horrores de la guerra y ves tu destino más claro que el agua. No hay dinero que valga eso. Todo esto deja una lección bastante clarita. La verdadera fuerza de un ejército no depende solo del número de soldados o del poder de fuego, sino de cosas más intangibles, como la voluntad de luchar y la valentía. Esos son los factores que realmente determinan si un ejército aguanta o se desmorona. Muchas veces antes incluso de que se agoten los recursos o las estrategias fallen. La corrupción y la falta de liderazgo en el ejército ruso, temas que ya he abordado en otros vídeos, también son claves para entender lo que está pasando. Estos problemas están minando la moral y la cohesión entre las tropas, contribuyendo al creciente número de deserciones y rendiciones. Este vídeo no solo va a aclarar por qué tantos soldados rusos están tirando la toalla, sino que también plantea una pregunta importante: ¿por qué no lo hicieron mucho antes? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Las deserciones de soldados rusos pueden llevar al colapso de las Fuerzas Armadas rusas? Deja tu opinión en los comentarios. Deja tu like para ayudar al video, suscríbete al canal para seguir los próximos videos, y si deseas saber por qué Rusia no puede dominar los cielos de Ucrania, haz clic en el video que está apareciendo en tu pantalla. ¡Nos vemos allí!